Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy voy a hablarles del motor monofásico de inducción. Un motor que opera con una fuente monofásica se llama motor de inducción monofásico. Este tipo de motores no arrancan por sí solos, entonces necesitan de un medio externo para que lo hagan. En su forma básica, un motor monofásico de inducción es una máquina sincrónica con un rotor jaula de ardilla cuyo devanado de estator es monofásico. La mayoría de estos motores se construyen con una potencia menor a un HP y se usan en sistemas, pueden ser de ventilación, calefacción y de enfriamiento. Para entender cómo funciona este tipo de motor, es necesario conocer el teorema del doble campo giratorio. Si un devanado monofásico es recorrido por una corriente alterna, este crea un campo magnético que es pulsante. Este campo magnético puede ser representado por dos campos magnéticos giratorios, que son iguales y que rotan en sentidos opuestos. Para entender de una mejor manera este teorema del doble campo, utilizaré la siguiente gráfica. En nuestra máquina existe este campo magnético que es Bm por coseno de teta. Esto se representa así ya que es pulsante. Lo que nos dice el teorema de doble campo es que este campo Bm por coseno de teta puede representarse por la suma de dos campos que están girando. Cada uno de estos campos que están girando van a tener un módulo que es la mitad del módulo del vector morado, que es el campo del estator. Mientras van girando estos campos, cuando llegan al eje X nos va a dar un valor del campo del estator igual a 0. Y cuando llega al eje Y puede darnos un valor máximo positivo o un valor máximo negativo. Para ser más concreto, el teorema del doble campo representa el campo del estator. Este campo es monofásico y tiene una posición fija en el espacio. Este está representado por dos campos magnéticos que giran a la misma velocidad y en sentido contrario. Estos dos campos sumados representan el campo magnético real de la máquina. A estos dos campos giratorios los vamos a denominar como el campo forward y el campo backward. El campo forward gira en el mismo sentido del eje del rotor y el campo backward gira en el sentido contrario del eje del rotor. Estos dos campos magnéticos van a coexistir en el entrehierro. Estos campos producen una FEM que tiene polaridades opuestas. Si la máquina está en reposo, estas FEM van a tener una misma magnitud y estas tenderían a anularse. Por tanto, no existiría una corriente y no existirían flujos en el rotor. Por ende, no hay torque en la máquina y no arranca por sí sola. De esta forma, se entiende mejor el por qué el motor monofásico no tiene un arranque propio. En este momento, ya podemos construir un circuito equivalente para nuestro motor en estado de reposo. Como hay dos campos magnéticos, el rotor deberá ser representado como dos circuitos equivalentes que son de la máquina trifásica de inducción. Este es nuestro circuito equivalente para la condición de reposo. R1 y JX1 representan a la impedancia del estator. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que estoy encerrando se parece al circuito equivalente de la máquina trifásica a grosso modo. En la máquina trifásica no existen dos campos. Es por eso que en el motor monofásico el rotor debe dividirse en dos ramales y cada uno de estos representa a la componente forward y al componente backward del campo magnético. Para simplificar este circuito equivalente, asumimos que las pérdidas del núcleo van a estar incluidas en las pérdidas rotacionales. Ahora veamos qué es lo que pasa con nuestro circuito equivalente si lo sometemos a una condición de giro. Asumiendo que el motor gira a una velocidad n sub m en sentido horario, nuestras componentes forward y backward van a generar un cierto deslizamiento.
El deslizamiento del componente forward se calcula de la misma manera que el deslizamiento de la máquina asincrónica trifásica. El deslizamiento forward será 1 menos n sub m dividido para n sub s, donde n sub m es la velocidad mecánica del rotor y n sub s es la velocidad sincrónica. Ambos están medidos en revoluciones por minuto. Para calcular el deslizamiento backward, debemos tener en cuenta que el campo backward va a girar a una velocidad sincrónica menos n sub s. Si despejamos n sub m sobre n sub s de la ecuación número 1 y la reemplazamos en la ecuación número 2, nuestro deslizamiento backward va a ser igual a 2 menos s. Con estos datos de deslizamiento ya podemos graficar nuestro circuito equivalente cuando el motor está en una condición de giro. Este circuito es el equivalente general. Si nuestra velocidad mecánica es 0 revoluciones por minuto, esto quiere decir que nuestro rotor está bloqueado, y esto implica que el deslizamiento forward es igual al deslizamiento backward, y esto es igual a 1. El circuito en condición de reposo es un caso particular de este circuito equivalente general que se obtiene cuando el motor está en movimiento. En este momento analizaremos el circuito equivalente. En este circuito asumimos que el deslizamiento es diferente de 1. Entonces, necesito calcular las diferentes impedancias que tengo. Necesito saber cuál es el valor de mi impedancia forward y el valor de mi impedancia backward. La impedancia del estator vamos a denominarla como Z1. El valor de la impedancia forward y de la impedancia backward es muy fácil calcularlo, ya que solo es el paralelo de impedancias. Así, la impedancia total de nuestro circuito va a ser Z1, que es la impedancia del estator, más ZF, que es la impedancia forward, y ZB, que es la impedancia backward. La corriente total de nuestro circuito va a ser igual a B1 dividido para nuestra impedancia total. Ahora nos interesa conocer cuál es el valor de las corrientes que atraviesan las ramas RL de la componente forward y la componente backward. Para calcular estos valores solo es necesario realizar un divisor de corriente. Entonces, I2F va a ser igual a I1 por JXM dividido para R2 sobre S más JX2 más XM. Y nuestra corriente I2 backward va a ser igual a I1 por JXM dividido para R2 sobre 2 menos S más JX2 más XM. En este momento relacionaremos todas las potencias que aparecen en nuestro motor. Nuestro motor recibe una potencia de entrada Pin, que es una potencia netamente eléctrica, y esta va a ir disminuyendo su valor debido a las pérdidas en el cobre que existen en el estator y las pérdidas del núcleo. En este gráfico, PSCU representa a las pérdidas en los devanados del estator, S de estator y Q es de cobre. P-core es las pérdidas en el núcleo de nuestro motor. Después de que nuestra potencia de entrada se disipó en el estator y en el núcleo, tenemos una potencia que aparece en el entrehierro. Esta potencia es PAG. AG significa air gap. Después de que atraviesa esta potencia el entrehierro, existen pérdidas en los devanados del rotor. Estas pérdidas se representan como PRCU. El valor de la potencia del entrehierro va a disminuir debido a la pérdida en los devanados del rotor. Entonces, la potencia que queda se denomina potencia desarrollada. La potencia desarrollada es netamente mecánica, y es por eso que esta potencia va a sufrir pérdidas
que pueden ser pérdidas por fricción y pérdidas por ventilación. A estas pérdidas se las denominan pérdidas rotacionales. Finalmente, si restamos las pérdidas rotacionales a nuestra potencia desarrollada, tenemos la potencia de salida. En este gráfico estoy representando las relaciones de potencia. Si ustedes se fijan, pasamos de al inicio tener una potencia eléctrica para al final tener una potencia mecánica. El punto donde se produce esta conversión de energía es en el entrehierro. Ahora, conociendo estas relaciones de potencia, calculemos las potencias que necesitamos en nuestro motor monofásico. Anteriormente dijimos que las pérdidas en el núcleo van a estar representadas en las pérdidas rotacionales. Entonces nuestro flujo de potencias va a ser el siguiente. Con este dibujo de la relación de potencias ya podemos encontrar ecuaciones para cada una de estas potencias implicadas. La potencia de entrada es netamente eléctrica. Entonces, esta potencia es igual a la parte real del producto entre B1 y sub 1 conjugado. Recordemos que estos dos valores son fasores. Esta potencia también es igual al módulo de B1 por I1 por el coseno de teta. Y el coseno de teta es el factor de potencia de nuestro circuito. Ahora, las pérdidas en el devanado del estator va a ser igual a el módulo de I1 al cuadrado por R1. Como la potencia de entrada disminuye debido a las pérdidas en el estator, la potencia en el entrehierro va a ser igual a la potencia de entrada menos las pérdidas en el estator. Recuerden que en el entrehierro coexistían los componentes forward y backward de los campos magnéticos. Entonces, esta potencia del entrehierro va a tener su componente forward y backward. Estas se calculan de la siguiente forma. PAG forward va a ser igual al módulo de I2 forward al cuadrado por un medio de R2 sobre S. De manera similar, PAG backward va a ser igual al módulo de I2 backward al cuadrado por un medio de R2 dividido para 2 menos S. Ahora calcularemos la potencia desarrollada. En el gráfico que tenemos, alguien podría decir que quizás la potencia desarrollada es igual a la potencia en el entrehierro, pero esto no es cierto, debido a que la potencia en el entrehierro podríamos decir que tiene parte eléctrica y parte mecánica, ya que en el entrehierro es donde se produce la conversión electromecánica de energía, y la potencia desarrollada es netamente mecánica. Entonces, P sub D es igual a 1 menos S por PAG. La potencia puede ser expresada en función del torque y la velocidad mecánica. Esta velocidad mecánica debe estar en radianes sobre segundo. Así, nuestra potencia desarrollada va a ser igual al producto entre el torque desarrollado y la velocidad mecánica. La velocidad mecánica puede expresarse en función de la velocidad sincrónica y el deslizamiento. Entonces, la potencia desarrollada va a ser igual al torque desarrollado por 1 menos S por omega sub S. Si igualamos la primera ecuación y la tercera ecuación del cálculo de la potencia desarrollada, podemos despejar el torque y este va a quedar en función de parámetros calculados anteriormente. Una vez despejado el torque, este será igual a la potencia del entrehierro dividido para la velocidad sincrónica. Finalmente, la potencia de salida va a ser igual a la potencia desarrollada menos las pérdidas rotacionales. Las pérdidas rotacionales usualmente saben darnos como dato en algún ejercicio. Para complementar la teoría, resolvamos el siguiente ejercicio. Un motor de inducción monofásico de 500 vatios, 4 polos, 115 voltios y 60 Hz tiene los siguientes parámetros. R1, 1,68 ohmios, R2, 2,96 ohmios,
X1 1,87 ohmios, X sub m igual a 60,6 ohmios, X2 igual a 1,72 ohmios. Las pérdidas en el núcleo son 38 vatios. Las pérdidas rotacionales son 11,8 vatios. Con estos datos, hallar la velocidad del rotor, la corriente del estator, el par del rotor, la potencia de salida y el rendimiento de esta máquina. Todo esto cuando el motor trabaja a un voltaje nominal y a un deslizamiento de 4,2%. Reemplazando los parámetros del motor en nuestro circuito equivalente tenemos lo siguiente. Lo primero que haremos es calcular la impedancia total del circuito. La impedancia total del circuito es igual a la suma de la impedancia del estator más la impedancia forward más la impedancia backward. Nuestra impedancia total tiene el siguiente valor. La impedancia total es 26,34 ohmios con un ángulo de 49,73 grados. A mí me gusta dejar expresados todos los valores que vamos a calcular en función del módulo y su ángulo. El primer literal que vamos a hallar es la corriente del estator. Como ya saben, la corriente va a ser igual al voltaje total que tenemos de nuestra fuente dividido para nuestra impedancia total. Así, nuestra corriente del estator I1 va a ser 4,37 amperios con un ángulo de menos 49,73 grados. Ahora procederemos a calcular las corrientes I2 forward e I2 backward. La corriente I2 forward es igual a 2,81 amperios con ángulo de menos 1,21 grados. I2 backward tiene un valor de 4,25 amperios con un ángulo de menos 48,34 grados. Con estos valores de corriente ya podemos calcular peaje forward y peaje backward. Peaje forward es igual al módulo de I2 forward al cuadrado por R2 forward. Reemplazando los datos que ya poseemos, peaje forward es igual a 278,26 vatios. Peaje backward es igual a I2 backward al cuadrado por R2 backward. El valor de peaje backward es 13,73 vatios. Para calcular la potencia del entrehierro total, se debe restar peaje forward menos peaje backward. La potencia del entrehierro total es 264,53 vatios. Ahora podemos calcular la potencia desarrollada. La potencia desarrollada va a ser igual a peaje por 1 menos S. El valor de la potencia desarrollada es 253,42 vatios. En este momento ya podemos calcular el segundo literal, que es la potencia de salida. Esta va a ser igual a la potencia desarrollada menos las pérdidas rotacionales y menos las pérdidas del núcleo. Las pérdidas del núcleo van incluidas aquí porque, como dije anteriormente, para simplificar el circuito equivalente, se asumió que todas estas pérdidas del núcleo iban a añadirse a las pérdidas rotacionales. Por lo tanto, nuestra potencia de salida va a ser igual a 203,62 vatios. Ahora ya podemos calcular el par en el eje de nuestro motor. El torque va a ser igual a la potencia de salida dividido para la velocidad mecánica. Esta velocidad debe estar en radianes sobre segundo. Llevando esta velocidad mecánica en función del deslizamiento y la velocidad sincrónica, tenemos que el torque de salida va a ser igual a la potencia de salida dividido para 1 menos S por omega sub S. La velocidad sincrónica de este motor en revoluciones por minuto es 1800 RPM. Transformando este dato a radianes por segundo, nuestro torque de salida va a ser el siguiente. Reemplazando todos los datos, el torque de salida va a ser igual a 1,13 newtons metro.
Para calcular el valor del rendimiento de este motor es necesario calcular el valor de la potencia de entrada. Esta potencia de entrada es igual a la parte real de el voltaje de entrada por la corriente I1 conjugada. La potencia de entrada es 324,84 vatios. Así, nuestro rendimiento será igual a la potencia de salida dividido por la potencia de entrada, todo esto por 100%. Con los datos de potencias ya reemplazados, nuestro rendimiento tiene un valor de 62,68%. Finalmente, calcularemos el valor de la velocidad del eje del rotor medido en revoluciones por minuto. El deslizamiento se define como ns menos nr dividido para ns. Reemplazando los datos de la velocidad sincrónica y el deslizamiento podemos despejar nuestra velocidad del eje del rotor. Despejando nr de esta ecuación tenemos un valor de 1724,4 revoluciones por minuto. Bueno, esto es el final del video. Espero les haya servido, espero les haya gustado y cualquier recomendación que tengan pueden escribirla acá abajo en los comentarios. Hasta luego.